¿Cómo están, whiskeros? ¿Cómo me les va? Feliz martes, whiskero, de hoy, 31 de agosto del 2021. Qué rápido se nos fue agosto, pero muy rápido. Lo sentí bastante acelerado este mes de agosto, que nos dejó 4 whiskazos. Entonces tuvimos primero el Glenlivet, como les dije, el primer martes del mes. Luego seguimos con el Tullamore, el irlandés del Tullamore Dew, que fue un exitazo igual que Glenlivet entre ustedes los whiskeros. Salió delicioso ese whisky. De hecho les voy a decir una cosa, Pampa, que es el grupo Pampa, nos amplió la promoción con un vaso. Todavía lo tenemos el precio de $16,500 con un vaso de obsequio. Y tenemos también el Glenlivet. También creo que quedan algunas unidades con 2 vasitos de obsequio también por aquí. El tercer whisky de este mes fue el martes pasado, que fue el poderosísimo vikingo, el fuerte, el duro vikingo, Highland Park, 12 años, Viking Honor. Y hoy presentamos un whisky americano, un American whisky delicioso, uno de los American whisky más ricos que he probado. Tiene un colorcito y un saborcito y un aroma delicioso, lo pueden ver ahí. ¿Qué tal? Pues se ve muy bien, huele mucho mejor y sabe espectacular. Ya ahorita lo vamos a hacer una probita en vivo a ver qué tal. Uy, Dios mío, es que, porque está... Es que es bastante... complejo no, pero es bastante... como bastante estable, podríamos decir, el aroma. Es muy agradable. Lo que pasa es que... Vamos a ver. Esto es yo no sé, a mí me da como una sensación, es que es medio seco, como coñac, ¿no sabes? No sé, me da una sensación como a coñac. Y tiene sus notas finales. Oiga, me está costando un poquitillo determinar un poquito las notas. Es que es como muy parejito, como muy... O sea, es un aroma... Pero me encanta, es como bastante suavecito. La puña. Muy agradable, ¿vos sabes? Y con la agüita sabe mucho mejor. Christopher Chávez es el sommelier, mixólogo y demás del equipo de Delica Gourmet, que es el importador que nos trae varios productos, inclusive de alimentos principalmente, y licores y vinos, y nos trae lo que es lo que a nosotros nos interesa, lo que es el Kravis Gerhardt de Single Malt, y nos trae 2 whiskies más. Uno de esos lo presentamos el día de hoy, que es el American Whisky, delicioso, riquísimo, o sea, yo lo siento bastante agradable. Ahora con don Christopher, que es el experto, nos va a contar un poquito de la historia, un poquito del sabor, un poquito, vamos a catarlo y a conversar un poquito sobre él, un poquito de la historia del American Whisky, para que ustedes lo conozcan y luego pues hacer la presentación formal. Pues primeramente, buenas noches a todos. Es un verdadero privilegio volver a estar acá compartiéndoles un poquito de los whiskies que actualmente estamos importando en Delica. Para introducirnos un poco más en la parte del vino, que del whisky, me parece importante comentarles un poco de la cultura general de lo que es el whisky en Estados Unidos, que creo que por ahí hay muchos mitos. Debemos recordar que es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y es muy querida por los fanáticos, además que es la segunda que tiene dentro de su denominación o dentro de su nombre la nomenclatura de la palabra E, por eso se le menciona como whisky,
que es diferente si hablamos del escocés, que es el whisky, ¿verdad? Ha sido ampliamente caracterizado por el nivel de alcohol en comparación a otros, que puede llegar hasta alcanzar un 80% de alcohol, que por ahí don Gabriel nos comentó. Vamos a ver, acá les platico un poco sobre la ley nacional. Debe ser elaborado siempre a base de maíz, ¿ok? Pero en una concentración que sea superior al 51%. Pero acá varía un poco porque se utiliza un 70% y algunas casas destileras pueden tener hasta un 80 o un 85% en el grado de alcohol. Se pueden agregar ingredientes tales como el trigo, el centeno, la cebada malteada. Entonces, partiendo de ese punto, el whisky, tal como el bourbon, es fabricado en América, en Estados Unidos. ¿Y cómo fue que llegó a ser parte de eso? Existen un sinfín de historias que se han comentado, pero la parte principal de esto es lo que podemos rescatar, que se estableció más o menos en el siglo XIX, por ahí 18, 19, que fue cuando Gran Bretaña detuvo todos los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y el Caribe. En ese momento, el Caribe era el segundo en administrar todas las cantidades de alcohol que consumían en ese momento. Entonces, las versiones secundarias que ingresaron fueron los escoceses y los irlandeses. Entonces, cuando se hace la prohibición como tal, inician muchos inmigrantes a ingresar a Estados Unidos y se hace la propagación de lo que fue el whisky escocés e irlandés. Pero con los altos costos que costaba fabricar o poder importar ese tipo de bebidas, fue cuando se tomó la decisión de algunos inmigrantes empezar a elaborarlo en Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando no tenían en sí el centeno o la cebada en máxima producción, pero sí tenían un ingrediente base, que en este era el maíz. De ahí fue donde inició el principio a crear lo que era un whisky. Entonces, el estancamiento que para los productores pasó aproximadamente en 1897, en el gobierno de los Estados Unidos implementó un impuesto especial para los productores de whisky. En ese tiempo, las principales casas o las principales zonas eran Tennessee y Kentucky. Entonces, al hacer esto, muchas de las zonas aledañas empezaron a producir, pero en muchas menos cantidades. ¿Esto qué fue? Darle un poquito más de reconocimiento o un tipo de denominación de origen a lo que es Kentucky como tal, que es una de las zonas más afamadas para producir en este caso, el bourbon. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que lo estructuró mucho la parte de Estados Unidos. Recordemos que en 1920 fue cuando se aplicó la ley seca. Entonces, esta prohibición provocó que muchas de las casas que fabricaban whisky perdieran todos sus productos. Entonces, por eso, hasta hace pocos años fue que se inicia otra vez, después de esta gran prohibición, a empezar a elaborarlos. Entonces, aquí van a nacer un montón de casas nuevas para fabricar este tipo de bebida que era tan afamada en ese momento. Entonces, ¿qué es importante de recordar acá? En Estados Unidos se van a producir 3, que son los más famosos. En este caso, va a ser el bourbon, que va a ser una base que tiene que tener mínimo un 51% de maíz. Se debería destilar en Kentucky, que sería como la denominación de origen. No obstante, legalmente se puede producir en el resto del territorio estadounidense. Se puede llamar bourbon a cualquiera. ¿Okay? Cuando llamamos un rye, que va a ser una característica principal, que este va a utilizar un 51%, pero no en maíz en este caso, sino más bien de centeno, comparando la diferencia de lo que es un bourbon. También están los que son los famosos American Whiskey o los que son elaborados en su mayor porcentaje a base de maíz. Acá debe de contener como mínimo un 80% de ese ingrediente base para poder elaborarlo. Entonces, para platicarles un poquito sobre qué fue esa ley y cómo fue que se aplicó. Algo también que se toma, que podemos mencionar ahí, es el envejecimiento. ¿Okay? El whisky suele ser de algunos meses. Si el envejecimiento de estos tipos alcanza hasta los 2 años. Entonces, como por ejemplo, un strike whisky puede tener hasta 2 años aproximadamente, pero no específicamente tiene que ponerle una etiqueta. A diferencia de un bourbon, que un bourbon por lo mínimo debe ser de 5 años para poder tenerlo en la etiqueta. El American Whiskey, después de 4 años, ya puede tener la nomenclatura seleccionada como tal. Hablándoles un poquito, ya saliendo un poco de la materia
de lo que es un whisky americano, entendiendo la variedad, les vamos a presentar ahora sí uno de nuestros más aclamados American Whisky, que va a ser este que está por acá. Esta hermosa botella creada y realmente bien pensada por uno de los enólogos más importantes en la actualidad, que se llama Dave Finney. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, es una historia bastante interesante porque creo que abarca mucho de las otras bebidas que se elaboran. En una de las ocasiones, para contarles la historia, en una de las ocasiones Dave Finney sale con sus amigos a consumir alcohol. Entre uno de esos estaba el señor Jeffrey Butts. Este señor en especial tenía una propiedad muy especial en el rincón de Alexander Valley. ¿Qué es lo que ocasiona ahí? Que Dave Finney, después de una fuerte resaca, se levanta y vuelve a ver que uno de esos suelos tan privilegiados y esa agua tan translúcida que va a ser siempre la base de elaboración de un whisky era increíble. Entonces él toma y le da la mano a su gran amigo y le dice: yo acá tengo que hacer algo importante. Entonces, al estar tan reconocido él en la parte del vino, todo el mundo pensó que iba a sembrar uvas y que iba a sacar sus afamados vinos, pero no. Él, detrás de su historia y de lo que realmente las raíces de él prefirió elaborar lo que eran los whiskies. Junto, en este caso, dentro de su elaboración o dentro de su pensamiento, él incluye uno de los maestros destiladores más famosos, que es Don Jordan Bay. Junto con David Finney, se juntan y forman la empresa Savage & Cook. ¿Ok? Esta en especial, vamos a ver, es muy distintiva porque se va a ubicar en zonas muy privilegiadas y siempre tomando el agua de ese tan antiguo Alexander Valley. ¿Ok? Por ahí, entonces, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a Dave Finney de lo que lo hiciera así? Y que por qué sus amigos se veían tan deslumbrados del hecho de que él creara un whisky diferente. En este caso, él, en sus inicios, él empezó a estudiar una ingeniería como tal, pero gracias a un amigo visita las partes de Italia, en las partes norte de Italia, y aprende un poco la parte de la enología. Esto es porque su mejor amigo era hijo de uno de los enólogos de la zona. Él empieza a interesarse mucho en la parte de los vinos y él hace como, vamos a ver, se enamora de toda esa línea, y cuando regresa a Estados Unidos con su afán de seguir estudiando, empieza a estudiar agronomía para después continuar con la enología y intenta incursionarse en una de las bodegas más importantes de Estados Unidos y se ingresa en lo que es Robert Mondavi, que actualmente sigue siendo uno de los maestros en la elaboración de vino en Estados Unidos. Él participa en muchos de esos vinos y aprende esas técnicas ancestrales que se aplican en la viñera como tal. Entonces, en ese momento, él se separa porque él siempre ha tenido la visión de crear algo diferente y crea una de sus marcas más prestigiosas, que fue The Prisoner. Él sacó un Zinfandel Blend que le dio mucho reconocimiento como tal. Él vendió toda esa bodega y empezó a fabricar su propia línea y crea la línea Orin Swift. ¿Por qué les comento un poco de eso? Él intenta, pasar de la parte de vinos, involucrar lo que realmente fue su tradición y son las raíces de él. ¿Por qué? Su papá antiguamente apreciaba mucho y era un maestro destilador, pero él siempre fue con la parte de los vinos. Hasta después es que él regresa a sus raíces, en este caso en la zona de Mary Island, que es donde él encuentra todas esas cualidades y todo eso de que su padre había enseñado para poder crear un whisky totalmente diferente. Por ahí tenemos un poco de información para platicarles de cómo él llegó a crear lo que fue su afamado whisky. ¿Qué es lo que él intenta involucrar? Bueno, no solo en la parte de whisky, sino también ver la parte de cómo involucrar la enología. Entonces, él utiliza una de sus barricas que hace su famoso vino que se llama Papillon, que es un Cabernet Sauvignon, que lo ha hecho muy reconocido. Actualmente, en el año 2019, él quedó como el mejor winemaker de Estados Unidos y también quedó premiado por Robert Parker como el Mesías de los blends. Y esto lo ha hecho por no tanto la mezcla de uvas, sino más bien por la mezcla de valles. Entonces, esa experiencia y todo lo que logró ahí, intenta pasarlo ¿en qué? A su whisky.
Entonces, él involucra muchas de las barricas que se van a ubicar en Kentucky, pero también al final va a terminar con una gran diferencia que van a ser 2 años en sus 3 presentaciones, 2 años en barrica, donde antes estuvo su famoso vino Palermo, su famoso vino Papillón. Entonces, por ahí les cuento un poquito la historia. Actualmente ellos siguen siendo muy premiados. La bodega Savage & Cook acaba de ganar una premiación que lo coloca como uno de los mejores 20 bourbon del siglo XXI. Esto fue un informe que acaba de salir y este en especial acaba de obtener una premiación de 95 puntos. Y este se lo dio el Sunset International como uno de los mejores American Whiskey. Entonces, ya después de hablarles un poquito de lo que hizo Dave Finney, podemos apreciar la botella. Creo que desde la botella, ella es de cerámica, que es lo que utiliza él en este caso, y en su imagen muestra, vamos a ver, muestra hombres vestidos elegantemente, y eso es lo que intenta transmitir él, elegancia, diferenciación. Detrás va a estar un poquito de la reglamentación que les mencioné, que es Estados Unidos, y va a ser 88% proof, ¿ok? En este caso, 44% de alcohol. Entonces, este va a ser el famoso Second Glass, pronunciado. Este es el primer lanzamiento que hace él en esta incursión que hace de bebidas destiladas. No solo tiene whisky, actualmente ya ha elaborado hasta tequilas, pero actualmente este fue el número 1, que fue el whisky americano de 5 años. Entonces, el abastecimiento de este fue una selección a mano por tributos únicos que toma él, además de que obtiene lotes de Kentucky, que fue como mencioné anteriormente, para sus barricas, pero que aporta 2 años más de donde antes estuvo sus vinos, ¿ok? Que eso es lo que lo hace tan diferente. Este es un whisky perfecto para tomárselo solo, acompañarlo por un poquito de agua, es bastante complejo. Acá van a ver, esta botellita está nueva, lo vamos a abrir acá. Y ya de solo abrirlo, toda esta parte va a ser de cerámica. Es una botella perfecta para colección. Entonces acá me voy a servir en un vasito. Acá podemos ver el color, que es sumamente llamativo. Es un dorado un poquito más, redondando un poquito más a la parte de ocre. Desde entrada ya es sumamente expresivo, nos da una sensación de madera de arce que es realmente muy notable. Siempre es importante abrir un poco la boca para que haya un fluido dentro de nuestro cuerpo y no nos queme la parte de la nariz si lo observamos siempre con la boca cerrada. Les insto a hacer la práctica para que vean un poco la diferencia. Este como especial podemos sentir al ser 95% maíz, cómo se realza mucho más las notas como de cardamomo, una nota de tostado, como mantecoso. Acá hay algo muy interesante que lo hace muy diferente, es que la base van a ser barricas de Kentucky donde hubo bourbon, pero después finaliza con las de whisky, con las de lo que es el vino. Esto le da una tonalidad diferente y en nariz podemos percibir una nota como de frutos rojos, recordarnos como la cereza, algunas notas bastante diferenciadas, se sienten unas hierbas frescas que lo hace muy diferente y muy rico. Esa nota como de miel, caramelo, puede recordar hasta la avellana. Acá lo voy a tomar sin ponerle absolutamente nada de agua. Wow. En boca es mucho más complejo, sentimos todavía más la parte de madera de arce. Sí sentimos como la cremosidad aportada por la barrica lo hace mucho más noble, no tan fuerte, pero sí se incrementan mucho las notas de especies. Entonces está muy rico, de verdad que este ya lo había probado anteriormente, pero wow, nunca para de sorprenderme, de verdad que está muy bien. Me llama mucho la atención en la historia de un productor vinícola que se meta a hacer whisky, ¿verdad? Requiere mucha hidalguía, ¿verdad? Mucha confianza en sí mismo para hacerlo. ¿Has leído un poco bueno, qué fue lo que lo motivó a él? Porque explicabas de que pues le estrechó la mano al amigo y le dijo que
que él iba a sacar provecho de ese terreno que tenía, pero ¿cuáles fueron otras motivaciones detrás de la decisión de Dave Finney para producir whisky? Más que todo, vamos a ver, él diferencia mucho porque el asunto de él ser un winemaker tan reconocido, todo el mundo pensó que al encontrar aguas tan privilegiadas y diferenciadas como en Alexander Valley, de iba a hacer vino. Él decide no hacer vino y más bien aprovechar esa agua, por eso se trae a su amigo Don Johan para poder incorporarse y hacer cosas distintas, pero detrás de eso, su papá ya de antes era un total amante a los whisky. Eso es una familia de tradición que antiguamente el papá no elaboraba, pero sí consumía mucho whisky. Entonces eso fue parte de su pasión, del por qué él quiso involucrar a toda su familia y por qué él decidió hacer esta bodega. El nombre Savage & Cook son los apellidos de sus padres que los involucra en esta parte, porque para él esto es tradición y esto es la esencia de su familia, a pesar de que su afamada fama ha sido siempre por la parte de los vinos. Entonces podemos decir que este whisky tiene carácter artesanal, ¿verdad? Sí. Por el cuidado, porque estoy recordando, ahora que te converso de esto, un hecho interesante en toda la bibliografía que recibimos de parte tuya, que dice que Dave incluso se toma la molestia de seleccionar cada barrica en la cual añejas tu whisky es personalmente seleccionada por él para poder darle características especiales o características deseadas, ¿verdad? Entonces creo que sí podemos hablar de que este es un artesanal, no sé si me equivoco. Eso es sumamente importante el detalle que acaba de mencionar. Exactamente, él, al ser un maestro blend, no solo combina las regiones, sino que también incorpora mucho lo que es el uso de barricas. Entonces la selección que hace en él es en cuanto a las barricas de Bourbon que anteriormente que fueron utilizadas para Bourbon, él las compra, las reutiliza y no solo eso, sino que después selecciona únicamente aquellas barricas que se obtuvieron sus mejores vinos de Napa. Recordemos que la parte norte vitivinícola ha sido muy diferenciada en lo que son, vamos a ver, en lo que son estaciones, por eso vemos tanta diferencia de un vino de un año a otro año. Entonces, no todas las añadas que puso en esa barrica fueron las que seleccionó para hacer este estilo, sino más bien lo que incorpora es la elección de cada una dependiendo del año. Entonces, sí es bastante artesanal, son producciones muy, muy limitadas. No es un whisky que lo vas a encontrar en cualquier lado ni en máxima producción, porque exactamente es un whisky artesanal. Sí siento una madera, pero la siento como fresca, Andrés. Ajá. La siento como fresquita. Te voy a comentar por qué es que la sientes fresca. Porque la madera de arce es la que se usa para sacar la miel de maple. Sí. Entonces, si piensas en la miel de maple, sí es exactamente de una que lo encuentras. Sí. Que lo encuentras bastante, digamos, la nota de miel de maple. No es miel de, vamos a ver, cuando hablamos de miel, uno simplemente relaciona miel de abeja, pero no, sí. Miel de maple es la que se utiliza el arce. Por eso es la cara. Es que sí, tiene un dulcito que no lo podía detectar, pero claro, ahora ya se entiende más claro todo. Y lo de la madera también, es que yo sentí una madera como fresca, o sea, es mi forma de expresar, digamos, como una madera fresca, pero no sabía qué era, y como no sabía qué era madera arce, entonces... Es una madera muy aromática, es un árbol, sí, con esa miel. Recuérdate que yo tengo, mi segundo apellido viene de ese famoso árbol. A mí el cardamomo me parece increíble porque de primera entrada se siente mucho como un vainillado, que recordemos, el uso de una barrica donde antes estuvo un Cabernet Sauvignon, tenemos una gran diferencia. Entonces va a ser como un complemento que nos va a aportar un poquito más de especies, la vainilla, la cardamomo, nos va a regresar un poquito la fruta, y porque recordemos que las barricas que usa es de roble americano. Entonces este roble va a tener una capa que se llama tilo, que nos va a aportar es mucho la esencia de fruta y nos va a aportar esa sensación como de coco,
que en este caso, al usarlo en el bourbon, no nos va a traducir en una intensidad, en sabores un poco más mantecosos, pero sí muy frutales. Aquí el segundo departamento investigativo de Whisky Lovers. El arce es un tipo de árbol que se quema para obtener carbón vegetal y filtrar el whisky. Que, pues, digamos, tal vez dice que no aporta mucho aroma, aunque yo sí le sentí una madera ahí como fresca, pero que lo que hace es que purifica, supuestamente purifica el whisky. No sé, esa es la información que encontré aquí rápidamente. Que me llama la atención esas notas dulces como a pan tostado, ¿verdad? Como a galletas de mantequilla. Esa fue la sensación más placentera que me dio este whisky. Y me pareció un whisky muy bien balanceado. Eso que decía Gabriel al principio cuando lo estaba tomando, muy bien integrado, ¿verdad? Muy agradable, muy suave en paladar. Con un muy buen cuerpo, ¿verdad? Y eso quiero resaltarlo también. Siento que la boca queda muy gratamente humectada luego de tomarlo. Pues creo que es un gran logro de Dave Finney, ¿verdad? Parece mentira, pero creo que es el primer intento, ¿verdad? Que él hace en producir whisky, ¿verdad? Que me parece pues, un logro impresionante. Generalmente los productores de whisky, ¿verdad? Alrededor del mundo, pues siempre producen varios tipos, varias añadas, varios lotes, ¿verdad? Antes de llegar o antes de refinar sus famosas recetas. Pero en este caso, pues Dave lo hizo, creo que con el primer lanzamiento, ¿verdad? Lo que habla muy bien de su pues, entusiasmo, de su energía, de su conocimiento, ¿verdad? Y de su determinación de producir un buen whisky, y definitivamente se lo recomiendo a todos los whiskeros. Es muy agradable en boca. Bueno, esto es un whisky diferente, pero no cerremos siempre el estigma de las formas de tomarlo. Está bien que está el agua, está la parte del hielo, pero también es interesante probar con otras cosas. Hasta la misma marca los insta a preparar cócteles como para cambiar ese mito y romper tanto esquema, que igual Dave Finney es bueno para hacer eso. Una receta muy fácil, hasta le llama hasta cortafuegos. Vamos a tomar el vaso, en este caso es mejor un whiskero para que tengamos el tamaño ideal. Hielo hasta arriba, pero vamos a añadir moras primeramente, las vamos a machacar. Vamos a ver, con un macerador o con un mortero, lo que tenga que les pueda funcionar. Machecan una cantidad de moras negras, adicionamos el hielo, vamos a poner media onza de amaro verna, media onza de vermut dulce, y vamos a finalizar con un twist de limón y media onza de jugo de limón, ¿ok? Igualmente, por ahí olvidé el dato, 1,5 onzas del American Whiskey. Muchas gracias a todos y principalmente a Delica Gourmet, el importador de este whiskazo American Whiskey del Second Glance, que también vendemos el Single Malt de Kravitz, ¿verdad? Del Jarhead. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que fue un placer estar nuevamente con ustedes, acompañándonos tomando un whisky que creo que es una cultura bastante interesante y que a nivel país debemos resaltar un poquito más. Entonces, salud y muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche y que la pasen muy bien. Saludcita a Christopher, que la pasen súper bien. Whiskeros, gracias por su participación, que la pasen súper bien. Nos vemos el próximo martes. Chao. Bye.